Yo soy civilista, así que cuando me invitaron a que forme parte de la plana docente en este curso, me pareció muy interesante y también necesaria la participación de la rama a la que yo me dedico, puntualmente para hacer referencia a la manera en la que uno tiene que analizar el tema de la reparación civil, ¿no? Voy a compartir unas diapositivas que he traído no sin antes hacer algunas precisiones de índole, si se quiere, eh, metodológico, ¿de acuerdo? Eh, entiendo que los participantes de este curso, eh, si no están vinculados a la rama penal, por lo menos tienen algún tipo de, digamos, de vinculación con esta rama del derecho, ¿de acuerdo? Esto es importante precisarlo porque si bien es cierto, el derecho penal tiene una finalidad específica, hay un aspecto que en mi concepto resulta esencial a efectos de la determinación de la sanción de la pena que se le vaya a imputar a una persona. Y ese aspecto está vinculado con la reparación civil. Y aquí hay que decirlo con todas sus letras, doctores, porque la reparación civil se tiene que fijar utilizando las reglas de la responsabilidad civil, que es derecho civil puro. ¿De acuerdo? Es decir, no existe otro marco legal y además conceptual para que se pueda fijar una reparación civil si es que no se tiene claro cuáles son los elementos constitutivos de esa responsabilidad civil a efectos de determinar el monto de reparación civil que se tiene que establecer. Entonces, es interesante cuando uno hace un análisis de, si se quiere, eh, sentencias emitidas en el foro penal y uno siendo civilista analiza la parte considerativa y resolutiva de este aspecto de la reparación civil y sin temor a equivocarme yo podría decir que muchos son los casos en donde no existe una debida motivación para imponer los montos de reparación civil, ¿no? Y es además interesante mencionar que a diferencia del foro civil, en el foro penal, los montos por reparación civil que se van a incluir son considerablemente altos, por no decir, digamos, extremadamente altos, ¿no? He visto sentencias, por ejemplo, en donde por casos de corrupción de funcionarios en sus diversas modalidades han impuesto pagos de reparaciones civiles por millones, ¿no? Y cuando uno analiza estas sentencias, en realidad no entiende la debida motivación que se tiene a efectos de poder determinar ese cuánto. Y eso sin ninguna duda debería acarrear la nulidad, por lo menos de esa parte de la sentencia que se le está imponiendo a esta persona. ¿De acuerdo? Otro aspecto que como premisa se debe tener en cuenta es que independientemente de la falta de motivación en el concepto civil que se tiene de estos fallos penales, hay que recordar, doctores, que la capacidad económica del sujeto obligado al pago de la reparación en ningún caso tiene que ser una variable que se deba tomar en cuenta a efectos de imponer el monto. Es decir, me explico. Si el imputado tiene considerables recursos económicos, no significa que a ese imputado se le pueda ordenar el pago de una reparación civil cuantitativamente superior al caso en el que por el mismo delito y por hechos muy parecidos, una persona se encuentra en un proceso y esta persona imputada no tenga los recursos económicos que la otra persona sí tiene. Porque claramente estaríamos ahí entrando a un escenario probablemente de una discriminación. ¿Por qué al que tiene más se le va a ordenar el pago de un monto mayor y al que tiene menos se le debe ordenar el pago de un monto menor? Si los hechos delictivos, los hechos que ha cometido son los mismos, si la vulneración al bien jurídico tutelado es la misma. Entonces, el enfoque que se tiene que dar debe ser siempre de otorgar estos montos por reparación civil que obedezcan o que pasen por lo menos un límite mínimo de debida motivación y también de justicia o criterio de equidad. ¿De acuerdo? Entonces, esas son dos premisas que yo quiero compartir con ustedes de manera inicial antes de entrar al análisis de los elementos de la responsabilidad civil. Eh, por un tema de plazo, de tiempo, no voy a poder explayarme en la medida en la que yo quisiera explicar estos temas con ustedes, pero sí les voy a dar las pautas concretas, específicas para el derecho civil, cómo es que se tiene que configurar un caso de responsabilidad civil, que repito, se rige
y rige las mismas reglas de una reparación civil, porque el daño que se va a reclamar en estos casos tiene esta tutela resarcitoria, ¿no? Que el derecho civil, digamos, propugna en esta rama de su especialidad. Recordemos además que el curso de responsabilidad civil es un curso entero en pregrado que se lleva a lo largo de todo un semestre y además hay maestrías completas en responsabilidad civil, con lo que el análisis que se va a hacer en esta sesión tiene, digamos, un efecto de otorgar un panorama general de cuáles son esos cuatro elementos que se tienen que verificar cuando uno va a analizar este tema en el foro penal. ¿De acuerdo? Entonces, partamos de la premisa de que la figura de la reparación civil en un proceso penal debe regirse bajo las reglas de la responsabilidad civil propias del derecho civil. Y en esa línea, la Corte Suprema en materia civil ha establecido que son cuatro los elementos que se tienen que configurar para que nosotros estemos ante la presencia de una reparación civil válidamente y motivada de manera adecuada. ¿De acuerdo? Ese es el estándar mínimo que se tiene que verificar. Y aquí hay que decirlo también, ¿no? Yo he emitido algunos informes legales para colegas, abogados penalistas, en donde me han pedido que analice el requerimiento del monto de la reparación civil y ciertamente pues no existe ningún tipo de motivación en algunos casos para que se pueda, el actor civil o digamos en las sentencias que se hayan emitido en distintos casos o en distintos procesos, se establezcan montos considerablemente altos como reparación civil. ¿De acuerdo? Voy a enfocarme un poco también en eso al final, si es que el tiempo me da al final de mi exposición. Entonces, parto por establecer que son cuatro los requisitos de la responsabilidad civil. Voy a referirme de aquí en adelante al concepto de responsabilidad civil, pero ya estamos en la premisa de que las pautas de la responsabilidad civil se aplican en la reparación civil. ¿De acuerdo? Por un tema simplemente metodológico y de orden, voy a hacer referencia a la responsabilidad civil. Estos elementos de la responsabilidad civil, según la propia Corte Suprema, doctores, tienen que presentarse en todos los casos sí o sí. Es decir, si falta alguno de estos elementos, la responsabilidad civil no se va a configurar, ¿no? Haciendo un parangón, estas son como las cuatro patas de una mesa. Si falta una de estas patas de la mesa se va a caer. Y esto ha sido ya ampliamente discutido y además establecido en estos términos por la Corte Suprema en infinidad de casos. ¿De acuerdo? Aquí voy a abrir un paréntesis. Porque hay teorías, y esto la doctrina, digamos, reciente lo ha ido desarrollando cada vez con mayor profundidad. Hay teorías que establecen que los elementos de la responsabilidad no son cuatro, sino que cierto sector de la doctrina, por ejemplo, dice que son tres, o cierto sector de otra doctrina dice que son cinco. Todo eso dentro del concepto dogmático de lo que importa la responsabilidad civil. ¿De acuerdo? Quienes dicen que son cinco, agregan a los cuatro elementos que ustedes están viendo en pantalla, por ejemplo, el tema de la imputación o la imputabilidad, enfocado fundamentalmente en la capacidad de ejercicio del sujeto que va a hacer frente al pago de esta obligación que se va a contener en la responsabilidad civil que se vaya a impartir. Entonces, la norma general es los sujetos que tienen plena capacidad de ejercicio, si pueden estar sujetos, con redundancia, a ser pasibles del pago de una cuantía determinada en un juicio de responsabilidad civil, ¿no? Entonces, para este sector de la doctrina, la imputabilidad también va a ser un elemento que se tendrá que tomar en cuenta. La Corte Suprema no lo ha mencionado en esos términos, la doctrina sí. Y otro sector de la doctrina dice que no son cuatro los elementos de la responsabilidad civil, sino son tres. Y en estos casos analiza de manera muy interesante, teóricamente muy pulcra además, que la antijuricidad no es un elemento de la responsabilidad civil, ¿no? Esto bajo la teoría de que existen actos ilícitos, o mejor dicho, actos lícitos que producen daño. Pongo un ejemplo concreto. Otorgar una medida cautelar mal dada, pero que genera un daño. Ahí quien ha otorgado la medida cautelar equivocadamente, abiertamente contraria a derecho, va a tomar en su defensa la idea de que yo como juez he actuado en pleno ejercicio de mis derechos, que el ordenamiento jurídico me otorga por tener la calidad de juez. Entonces, como yo he actuado dentro de derecho, ese elemento de la antijuricidad deja de ser antijurídico porque es jurídico y por ende yo no puedo responder por los eventuales daños que se hayan generado por la medida cautelar que he otorgado.
Entonces, muchos casos en donde se demandan en la vía civil a jueces por daños que se han generado, tienen una respuesta en esa posición que los propios jueces dicen. Porque si tenemos cuatro elementos de responsabilidad, uno de esos elementos es la antijuricidad, el juez se va a defender y va a decir, mi actuar no fue antijurídico porque he actuado conforme a derecho, porque el ordenamiento me otorga facultades para dar una cautelar. Yo he dado la cautelar. Entonces, mi comportamiento, mi actividad no ha sido antijurídica, sino no ha sido jurídica. Por ende, se tumban ese primer elemento de antijuricidad y como dije hace unos minutos, si cae uno de los cuatro elementos, se cae toda la responsabilidad civil. Entonces tiene una defensa ahí que es bastante conocida, bastante común, bastante usual además entre los administradores de justicia que generan daños probados por actuaciones que ellos dicen que realizan en el marco de sus funciones, ¿no? Pero eso es lo que establece la doctrina, la dogmática civil en materia de configuración de estos elementos. Yo voy a centrarme en lo que la Corte Suprema ha señalado como requisito sine qua non para poder hacer referencia a cómo es que se tienen que fijar estos elementos y cómo es que se tienen que presentar. ¿De acuerdo? Entonces, son cuatro los elementos de responsabilidad civil que nosotros vamos a estudiar en esta sesión. La ilicitud o antijuricidad, el factor de atribución, la causalidad y el daño. ¿De acuerdo? El que más me interesa por sus alcances, sobre todo probatorios, es el daño, ¿no? El daño lo voy a explicar en la parte final de mi exposición, pero acá ocurre un fenómeno interesante porque, por ejemplo, en materia de, vuelvo a corrupción de funcionarios en sus diversas modalidades, se hace mención a un daño moral en muchas sentencias penales. Y el daño moral es el daño moral que sufre el Estado por la comisión de estos diversos ilícitos que se pueden plantear, pero no llega más allá. Es decir, no existe una motivación de cómo es que se configura ese daño moral, sino que simplemente hacen la presunción, juegan a la tesis de la presunción de que existe un daño moral que el Estado ha sufrido y ese daño moral origina que se pueda pedir como una reparación civil cuantiosas sumas de dinero. Pero el estándar mínimo de establecimiento de estos montos debe pasar por un filtro de motivación porque no es que porque se supone o se presupone que el Estado ha sufrido algún tipo de daño, automáticamente debe agatillarse la posibilidad de que se solicite como reparación civil cientos de miles de soles, en muchos casos incluso millones de soles, porque eso no resiste el menor análisis. Simplemente es como si estuviesen jugando a los dados, sueltan un número a ver si el juez ampara esa cifra o no. ¿No? Y otro aspecto interesante también ahí, que hay que decirlo, es que muchas de estas sentencias también tienen un componente que no debería existir, pero es un componente mediático. Por ejemplo, yo recuerdo mucho el caso, y es interesante, ¿no? Porque profesores de Derecho Civil ya con muchísimos años más de experiencia, que son eminentes juristas, civilistas, por ejemplo, utilizan el caso de Magali Medina versus Paolo Guerrero para analizar el tema de la reparación civil. Y en ese caso se ha otorgado un monto de más de 200.000 soles por daño que ha sufrido este futbolista. Y en otros casos, cuando el bien jurídico tutelado es mucho más preciado, incluso se hace referencia a lesiones graves o a la propia vida, los montos por reparación civil son minúsculos. Y entonces, ¿dónde está ese criterio de ponderación que debe existir entre bienes jurídicos vulnerados? Si en el caso de un jugador de fútbol otorgas más de 200.000 soles como reparación civil y en caso de un daño moral que haya sufrido una víctima producto de lesiones graves, otorgas 10.000 soles de reparación civil. O sea, cuál es esa ponderación que se tiene? Entonces, ahí hay que hacer algún análisis para establecer algunas pautas. Sería realmente estupendo que, por ejemplo, a nivel de Corte Suprema se pueda establecer un pleno casatorio en donde se haga referencia a estos criterios para tener en cuenta cómo es que se deben fijar de manera objetiva este tipo de daños, que no existe. ¿No? En la actualidad no existe. En el Foro Civil tenemos 10 plenos casatorios. Ninguno de los plenos casatorios se ha enfocado en analizar y en establecer pautas objetivas para fijar montos resarcitorios por estos tipos de daños. Me refiero a los daños extrapatrimoniales fundamentalmente. Los patrimoniales claramente se pueden probar sin ningún problema en su cuantía.
Entonces, vamos a ir comentando poco a poco estos detalles, ¿de acuerdo? Voy por la ilicitud o antijuricidad. En un concepto básico, en un concepto elemental, la ilicitud o la antijuricidad es una noción de contrariedad a la norma, ¿no? La configuración de este primer elemento, recuerden ustedes que cuando uno va a plantear un monto, va a solicitar un monto por reparación civil, tiene que hacer un desarrollo de estos cuatro elementos que voy a explicar en la sesión de hoy. Es decir, uno tiene que explicarlos uno a uno, tiene que configurarlos uno a uno, tiene que probarlos uno a uno y tiene que hacer un desarrollo que permita tener una adecuada sentencia que se base precisamente en lo que uno está pidiendo. Y entonces, cuando uno habla de la antijuricidad o ilicitud, lo primero que tiene que hacer es explicar el hecho que ha generado el daño, que a futuro va a ser materia de un pronunciamiento por el juez en cuanto al monto, tiene que haber vulnerado alguna norma del ordenamiento jurídico nacional. Es decir, cuando se vaya a configurar antijuricidad, uno tiene que establecer cuáles son las normas que el hecho que ha generado el daño vulnera. Y las normas tienen que ser específicas y concretas. No podemos entrar a una presunción. Las normas claramente se tienen que identificar. Por ejemplo, cuando estamos en supuestos de lesiones o, digamos, vulneración de la integridad física, las normas que se tendrán que establecer ahí como vulneradas serán pues todas aquellas vinculadas a la integridad física del sujeto, incluso al derecho a la vida, incluso al derecho a no ser dañado por otro, pero se tienen que identificar claramente en la petición que se tiene que hacer. Y en el mismo sentido, si un juez va a otorgar reparación civil por este tipo de delitos, en la parte considerativa de su sentencia, tendrá que explicar cómo es que la antijuricidad se configura. Y no solamente eso, sino tiene que identificar, tiene una obligación de identificar ese hecho que está generando todo este asunto, qué normas del ordenamiento jurídico están vinculando, que se vinculan, con redundancia, directamente a la reparación civil que va a otorgar. Entonces, no se trata solo de mencionar de manera general qué derechos están vulnerados, sino que necesitamos identificar la norma que ampara, que cobija esos derechos. Porque de lo contrario estamos hablando de la enumeración de generalidades que a la emisión de una sentencia no pueden ser el soporte ni la base de lo que se vaya a ordenar que sea pagado por esa persona que va a verse obligada a futuro al pago de esta reparación civil. Entonces, esta antijuricidad, doctores, se va a enfocar siempre en un sentido de contrariedad al derecho, evidentemente, pero concretamente alguna norma. Si no tenemos norma que podamos identificar que nuestro hecho ha vulnerado, entonces nuestra ilicitud o antijuricidad va a presentarse de manera débil, porque nosotros tenemos que identificar cuál es esa norma vulnerada, ¿no? Recuerden ustedes que el daño injusto es el daño no justificado, es decir, un daño ocasionado sin que el hecho lesivo se encuentre autorizado por una norma, sin que el comportamiento perjudicial se realice en el ejercicio de una facultad concretamente atribuida por el ordenamiento. Claro, acá podemos hacer claramente una distinción entre los daños no justificados y los daños que sí son justificados. Y precisamente a raíz de esta precisión conceptual que además se presenta en la realidad, yo voy a pasar a explicar ahora tres supuestos en donde se puede quebrar la antijuricidad y como dije al inicio, quebrando antijuricidad podríamos nosotros quebrar todo el juicio de responsabilidad. Recordemos que los jueces en materia penal, cuando analizan reparación civil, tienen que hacer un análisis que los civilistas denominamos un juicio de responsabilidad civil. Y el juicio de responsabilidad civil pasa por la configuración y probanza de los cuatro elementos que yo voy a explicar en esta sesión. Falta uno, se cayó, literalmente, se cayó la figura digamos, de la obligación pecuniaria que esta persona podría estar obligada a pagar. Tiene que existir ahí una debida motivación, es un filtro mínimo. ¿De acuerdo? Entonces, si la antijuricidad es esta noción de contrariedad a la norma, yo voy a hacer mención ahora a un supuesto o a supuestos en donde esta ilicitud se puede quebrar. Es decir, se puede ver vencida por alguno de estos tres supuestos que voy a explicar. Y esto, ustedes que son penalistas, asumo que la mayoría de ustedes lo son, lo conocen mejor que yo,
porque estas tres figuras se han analizado y tienen una relevancia conceptual y además casuística mucho más frondosa que en el derecho civil. ¿De acuerdo? Tres son los supuestos que quiebran antijuricidad. El primero es el ejercicio legítimo de un derecho. ¿De acuerdo? Si yo puedo configurar el ejercicio legítimo de un derecho, puedo quebrar antijuricidad y por ende se cae la responsabilidad civil. El segundo es el supuesto de la legítima defensa. Si yo puedo configurar legítima defensa, por ende venzo la antijuricidad y no hay responsabilidad civil, que es lo mismo a que no haya reparación civil. Y tercero, un estado de necesidad apremiante, que se puede configurar en la realidad también y que va a vencer naturalmente a la antijuricidad y por ende va a lograr que no exista un caso de responsabilidad civil. ¿De acuerdo? Entonces, estas referencias las voy a explicar a continuación. Fíjense. La premisa pasa, doctores, aquí por hacer una ponderación entre lo que es el daño y lo que es las causas de alguno de estos tres elementos que he mencionado, de una de estas tres figuras. Se tiene que ponderar. Es cierto que existen daños no justificados, que será la mayoría de las veces en donde estamos nosotros, digamos, litigando, estando en presencia de estos casos, pero existen casos también en donde existen daños que sí son justificados. Y al ser justificados, encuentran una figura en alguna de estas tres hipótesis como la que va a quebrar la antijuricidad. ¿De acuerdo? El primero es el estado de, perdón, el ejercicio regular de un derecho, ¿no? Esta, esta causal o este supuesto de ruptura de antijuricidad, así lo conoce la doctrina, así lo denomina la doctrina, ¿no? Ejercicio regular o ejercicio legítimo de un derecho. Cuando exista un daño, por un lado, y cuando exista, por otro lado, el ejercicio regular de un derecho, ¿en cabeza de quién? En cabeza de quien ha sido el autor material del daño, el juez va a tener que hacer una ponderación. A ver, ¿cuál es el legítimo interés de cada una de las partes y qué bien jurídico tutelado es el que merece mayor protección de parte del ordenamiento jurídico, de parte de la Administración de Justicia? Entonces, acá, por ejemplo, podemos ver el caso que les he mencionado eh, al inicio de esta sesión, que se va a configurar en muchos supuestos, por ejemplo, en delitos de prevaricato, ¿no? En delitos de prevaricato yo he hecho algunas lecturas de algunas sentencias que se han otorgado en el foro penal y cuando hacen referencia a la responsabilidad o a la reparación civil que aparentemente ese juez o ese magistrado tiene que pagar, hay una ausencia de debida justificación de este ejercicio regular de un derecho. ¿Cuál es la tesis y cuál es la antítesis? La tesis es que yo soy magistrado, yo soy juez, he emitido un fallo y al emitir el fallo, yo he actuado conforme a las facultades que el ordenamiento jurídico me ha otorgado para ejercer el cargo que tengo. Hablemos concretamente, por ejemplo, de medidas cautelares, ¿no? Todos sabemos que las medidas cautelares pueden generar en muchos casos daños. Es decir, pongo un caso concreto de hace algunas semanas que lo vi directamente y hizo quebrar una empresa. Anotación de embargo en cuentas bancarias, ¿no? Le cerraron el caño y inamovilizaron las cuentas de una empresa. Una medida cautelar de no innovar en el foro civil. Esa medida cautelar de no innovar en el plano, en el foro civil, generó profundos daños en la empresa a tal punto que hizo que al perder liquidez rompa toda la cadena de producción, toda la cadena de suministros, tenía que pagar proveedores, tenía que pagar empleados, tenía que pagar una serie de creencias que usualmente las hubiera podido pagar con ese dinero que estaba en sus cuentas bancarias. Y de esa manera empezaron a generárseles a esta empresa muchos más problemas de diversa índole. Eso determinó que la empresa llegue a un espacio o en un escenario en donde todos los números los tenía rojos y que finalmente entre en un proceso de quiebra, de liquidación, porque empezó a vender activos para poder hacer frente a las acreencias. Al final no pudo, digamos, sostenerse en el tiempo y tuvo que despedir a trabajadores y entrar en un escenario en donde lamentablemente no podía hacer frente a sus acreencias. El detalle en este caso fue que
La medida cautelar que ordenó ese congelamiento de cuentas bancarias había sido dada abiertamente y contrariamente a derecho, porque no existían los requisitos mínimos para otorgar la cautelar en ese sentido. Empezando fundamentalmente por el peligro en la demora que iba a representar el que se emita la sentencia en ese proceso, y pasando además por ejemplo, la contracautela, que se exigió solamente una caución juratoria cuando el caso no era un caso sólido. Entonces, ahí vemos en donde un juez ha otorgado esta medida cautelar abiertamente contraria a derecho, configurándose un ilícito penal claro, pero cuando el juez hizo los descargos, su argumento, digamos, estrella fue, si para configurar una reparación civil fuera del ilícito penal, para configurar una reparación civil se tienen que presentar los cuatro elementos. En mi caso no se presentan los cuatro elementos porque falta la antijuricidad. Y la antijuricidad no es tal porque yo he actuado en ejercicio legítimo del derecho que tengo como juez de otorgar medidas cautelares. Por ende, al yo ampararme en esta figura del ejercicio legítimo de un derecho, quiebro antijuricidad y si no hay antijuricidad, la responsabilidad civil se tiene que caer. Por ende, yo no estoy obligado a pagar reparación civil alguna. Esa fue la tesis que expuso este juez en este caso concreto. Y entonces, acá pasamos, doctores, por tener en cuenta, ¿no? El que viola un derecho ajeno en el ejercicio de su propio derecho no actúa antijurídicamente y ninguna responsabilidad le incumbe. ¿No? La referencia es bastante clara. El que viola un derecho ajeno en ejercicio de su propio derecho no actúa antijurídicamente. Ahora, en este caso estamos en presencia de dos esferas de intereses que tienen que ponderarse. Porque el hecho de que yo actúe en ejercicio de mi legítimo derecho no determina que en todos los casos el juez deba amparar la petición que yo estoy planteando, que es ejercicio legítimo de un derecho. Entonces, aquí la doctrina ha desarrollado un estándar mínimo que se enfoca fundamentalmente en que nosotros necesariamente tenemos que hacer este test de ponderación para ver qué derecho merece mayor tutela del ordenamiento jurídico del sistema de administración de justicia. Y entre esa pugna de derechos, el que merezca mayor tutela es el que se tiene que proteger en desmedro del otro, sea en posición del demandante, sea en posición del demandado. Entonces el estándar pasa por analizar qué derecho es el que merece mayor protección. Por ejemplo, derecho a la vida versus algún derecho vinculado a bienes patrimoniales. Evidentemente el derecho a la vida va a ofrecer una mayor protección en el caso concreto, ¿no? Entonces, esta primera situación de exoneración, de ruptura de la antijuricidad, se va a ver representada bajo esta figura que es el ejercicio regular de un derecho, ¿sí? Bueno, aquí hay algunos casos de publicidad comparativa que en realidad se enfocan más en el plano civil. No voy a entrar en el análisis, más bien voy a hacer referencias a algunos casos penales cuando yo hable de cada una de las figuras que voy a ir explicando, ¿de acuerdo? El segundo supuesto está enfocado por la legítima defensa. ¿No? Nuevamente, en la legítima defensa es evidente que se genera un daño a la persona contra la cual se va a ejercer esa legítima defensa. Esta persona que va a sufrir el daño, evidentemente, va a poder demandarme, ¿no? En el supuesto de que el daño sea considerablemente, digamos, grave o medianamente grave, y también va a solicitarme una reparación civil por el daño que ha sufrido. La defensa del imputado en ese caso deberá ser no solamente en el plano penal, que yo entiendo que se cuestiona y se analiza la figura de la legítima defensa, sino también en el plano de la reparación civil, la legítima defensa puede ser un elemento que va a quebrar la antijuricidad. Es decir, aquí estamos hablando de una legítima defensa que se va a plantear como defensa de fondo, no solamente para el ilícito penal propiamente dicho, sino también para la reparación civil. Tiene una doble finalidad en este caso. ¿De acuerdo? Y aquí sí hay que hacer algunas críticas, porque la legítima defensa entendida por el derecho civil no es exactamente la misma legítima defensa que se entiende en el fuero penal. Por ejemplo, existen acuerdos plenarios, incluso en Corte Suprema Penal, en donde se han desarrollado con mucha mayor pulcritud los elementos para que se configure de manera adecuada una legítima defensa. Estoy seguro que esos elementos, esos requisitos, ustedes los conocen más que yo, porque se han dado en el foro penal. Pero en el foro civil tenemos que la configuración de una legítima defensa pasa porque se presenten estos cinco elementos que están en la diapositiva.
¿no? El primer elemento es que debe ser un peligro actual, ¿no? La Corte Suprema Civil, la Sala Civil ha establecido que el peligro tiene que ser actual, tiene que ser un peligro inminente o actual, ¿no? No puede ser un peligro o que pueda enervar mi legítima defensa que tenga una solución de continuidad en el tiempo, ¿no? Bastante espaciosa, sino que tiene que ser actual o por lo menos tiene que ser inminente. Y ante esa inminencia o ante esa actualidad yo tengo que responder, ¿no? El segundo elemento está enfocado en que el peligro debe amenazar un interés tutelado por el derecho. Y acá hablamos de todos los derechos que el ordenamiento jurídico peruano protege. No hay una distinción específica aquí. ¿Sí? El tercer elemento está enfocado en que la amenaza debe ser injusta, ¿no? Porque claro, uno podría pensar en que hay amenazas justas. En teoría del derecho civil se analiza mucho esto, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de los vicios de la voluntad, enfocándolos fundamentalmente en la violencia, sea una violencia psicológica o sea una violencia física, los vicios de voluntad ahí hacen frente a estos supuestos en donde podrían existir amenazas que consideren ser injustas o puede que no lo sean. Pero para configurar legítima defensa debe haber una amenaza injusta. Cuando hablamos de este peligro, digamos, por acciones que se enfoquen no solamente en la integridad física del sujeto, sino también en el aspecto psicológico, ¿no? Luego, el recurso a la defensa debe ser necesario e inevitable, debe ser última ratio, ¿verdad? Y esto lo hemos visto en infinidad de casos, ¿no? Hay situaciones en las que la defensa puede pasar simplemente por contener el eventual daño que uno puede sufrir, pero hay situaciones en donde la contención no va a ser suficiente y la respuesta activa va a tener que jugar un papel importante en esa situación en particular. Y finalmente, se hace mención a que si es que la reacción debe ser proporcional a la agresión, y acá hay un quiebre, porque hace algunos años se discutió si es que el concepto que se debe utilizar en materia de legítima defensa debe ser la proporcionalidad o si más bien tiene que ser la razonabilidad. Y en la Corte Suprema se estableció que el criterio que se debe utilizar en estos casos no es el de la proporcionalidad, sino el de la razonabilidad. Porque la proporcionalidad me va a llevar a un escenario en donde materialmente yo tengo que responder con el mismo grado de fuerza y con las mismas armas o instrumentos que quien me quiere generar el daño está actuando. Es decir, si esta persona está actuando con un cuchillo, yo no podría sacar un arma porque evidentemente no existe proporcionalidad entre un cuchillo y un arma de fuego. No es lo mismo. Entonces, la Corte Suprema se ha pronunciado sobre este punto y ha dejado de lado este concepto de proporcionalidad para enfocarlo en la razonabilidad de la legítima defensa que un sujeto tiene que compeler, tiene que utilizar digamos, para rechazar esa acción que está generándole potencialmente un daño. ¿De acuerdo? Entonces, la proporcionalidad se deja de lado para que entre en esta discusión el tema de la razonabilidad. Y evidentemente la razonabilidad se tiene que analizar en cada caso concreto. La razonabilidad no tiene un estándar mínimo, un estándar general que se aplica a todos los supuestos. Tiene que haber siempre un estándar que se analice en cada caso concreto. Y aquí es importante mencionarlo porque uno de los aspectos también importantes que se cuestiona mucho en las sentencias que emiten en el foro penal cuando se habla específicamente de reparación civil es que cuando ordenan el pago de una reparación civil, en muchas ocasiones se analiza bajo un estándar aplicable a la generalidad de los casos, cuando cada caso concreto es distinto. Recordemos que las variables que se tienen que analizar siempre para generar un estándar de conducta y ese estándar de conducta permita al juez emitir un fallo son, por ejemplo, las circunstancias en donde se haya tenido enfrente esa situación, son las personas, porque no es lo mismo sentenciar a una persona que tiene primaria concluida a una persona que tenga universidad y maestrías concluidas. Evidentemente la persona y su conocimiento y su entorno también es un factor que se tiene que analizar en el caso concreto. Y en tercer lugar, es el tiempo digamos, los momentos en donde los daños se han podido producir, ¿no? Y sobre estos hay muchísimos casos. Entonces, bajo estos tres factores, circunstancias, tiempo y personas, el juez que va a emitir un fallo tiene que crear un patrón de conducta general aplicable a ese caso específico. No puede, ¿no? Decían, ¿no? Los economistas, tratar igual a los iguales y tratar desigual a los desiguales. Entonces, yo no puedo tratar de la misma forma a personas que por sus propias condiciones, por sus propias circunstancias, tienen un entendimiento distinto de la realidad, ¿no?
ese concepto que a los civilistas nos encanta mucho, que es la diligencia del buen padre de familia, no se puede aplicar a rajatabla a todos los seres humanos o a todos los ciudadanos que se vayan a enfrentar a un proceso, porque todos tienen consideraciones distintas. El nivel de diligencia en todos no es el mismo y ciertamente se encuentran alimentados por una serie de factores, entre ellos los que acabo de mencionar. Entonces, esa razonabilidad que uno tiene en el ejercicio de la legítima defensa debe ser una piedra angular que el juez tenga que analizar en cada caso concreto que tenga que resolver. Lamentablemente, no se ve esto con la minuciosidad que uno quisiera, porque se aplican conceptos generales, ¿no? Recientemente están utilizando mucho, por ejemplo, este concepto de las máximas de la experiencia, ¿no? En muchas sentencias penales yo estoy viendo el concepto de las máximas de la experiencia como criterio para poder establecer si es que el delito se ha cometido por algún factor de atribución, dolo, culpa, culpa leve, culpa inexcusable, ¿no? Se mide la diligencia bajo este concepto general, ¿no? Y algunos amigos penalistas con quienes yo tengo mucha frecuencia siempre me preguntan, ¿y cuál es el concepto de las máximas de la experiencia en el foro civil, en el plano civil? ¿No? Entonces ahí yo respondo y digo, lo que pasa es que en el plano civil no tenemos este concepto generalizado como en el derecho penal está ocurriendo recientemente de las máximas de la experiencia, si nosotros utilizamos un criterio de conducta estándar que se enfoca en esta idea de la diligencia del buen padre de familia. Entonces, en ese sentido también nosotros tenemos ahí un problema de identificación y de unificación de criterios, porque a ciencia cierta no se sabe qué es una máxima de la experiencia. La máxima de la experiencia, entiendo yo, se debe fijar en cada caso en particular, porque no puedes tú utilizar una generalidad para poder imputar una pena sobre este criterio de la máxima de la experiencia, porque tendrías que determinar cuál es la experiencia de este sujeto. Si es un probado economista, contador que conoce su rama y está inmerso en un delito, por ejemplo, desfalcar o, digamos, utilizar cuentas y generar, digamos, un daño patrimonial importante a cierta entidad, no es lo mismo que le puedas imputar el mismo ilícito a una persona que no tiene todo ese conocimiento, no tiene toda esa experiencia en ese rubro, en esa materia, y que ciertamente se vea inmerso en el mismo delito. Entonces, las máximas de la experiencia en realidad son parámetros de conducta, pero siempre aterrizados en el sujeto que es objeto de ese proceso, porque es su máxima de la experiencia, considerando un patrón, ¿no? Un género de donde uno pueda llegar a la conclusión de que si ha podido actuar con dolo o ha podido actuar con culpa. Y si es dolo, qué tipos de dolo, y si es culpa, qué tipos de culpa, porque hay también subtipos en cada uno de estos criterios que lo voy a comentar en unos momentos más. Entonces, este segundo o esta causa de justificación de la legítima defensa se va a configurar cumpliendo con estos requisitos también. ¿De acuerdo? Nuevamente, si pruebo legítima defensa, quiebro antijuricidad. Si quiebro antijuricidad, no hay responsabilidad civil porque ya he eliminado uno de los cuatro elementos que se requieren, que se exigen para que una reparación civil pueda ser válidamente otorgada. Y luego tenemos en tercer lugar un estado de necesidad apremiante, ¿no? Esto en materia penal se ha estudiado muchísimo, hay muchos casos digamos, de casuística, ¿no? De laboratorio, incluso el típico caso del hurto famélico, por ejemplo, que tiene regulación penal, ¿no? Me estoy muriendo de hambre y robo porque estoy muriendo de hambre, ¿no? Entonces, ahí yo tengo una justificación que es el estado de necesidad apremiante y versus el derecho patrimonial de esos bienes que he robado en contra de mi vida misma, evidentemente en esa ponderación que se tiene que hacer, el juez tiene que otorgar tutela o preferencia a la vida de la persona que ha cometido este ilícito, ¿no? O el caso famoso de los dos náufragos y uno mata al otro y se alimenta de esta persona muerta, también es otro tibio caso en donde se puede ver esto, ¿no? Aquí lo importante, doctores, es que el hecho que genere el daño debe tener una directa vinculación con esa necesidad apremiante que yo tengo que satisfacer. Es decir, no puede existir una cadena de hechos que al final me lleven a satisfacer la necesidad apremiante. Pongo un ejemplo muy concreto. Si me estoy muriendo de hambre y robo un Mercedes y luego el Mercedes, el auto lo voy a vender o voy a hacer cualquier otro negocio con el auto para luego recién yo alimentarme, entonces
Claramente ahí no existe una vinculación directa entre el hecho generador del daño y el estado de necesidad que yo necesito satisfacer, que por cierto es además apremiante. Y al ser apremiante, el otorgamiento de esta justificación que otorga el ordenamiento jurídico va a enfocarse en proteger a esta persona que ha generado el daño. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos este tercer supuesto que es una nueva causa de justificación. Hasta aquí entonces podríamos concluir es que existen daños que no generan responsabilidad, ¿verdad? Existen daños que no generan responsabilidad, siempre y cuando se pueda presentar alguna de estas tres figuras que yo acabo de explicar en estas diapositivas. ¿Sí? Ahora, voy a ir a una precisión concreta porque existen casos en donde convencionalmente se podría limitar la responsabilidad civil. Convencionalmente, es decir, por acuerdo de las partes, se podría limitar los alcances de una responsabilidad civil, ¿no? Evidentemente, esto también se aplicaría o se podría aplicar a los casos en donde se generen ilícitos penales, pero que la parte que ha sufrido el daño haya previamente firmado un documento en donde diga que no hay responsabilidad si es que el daño se produce, ¿no? El típico supuesto es aquel enfocado en, llevándolo un poco a la discusión penal, los daños contra el patrimonio, ¿no? Los daños contra el patrimonio se pueden configurar de distinta manera. Un caso bastante típico y común está enfocado en los casos en donde una persona tiene su predio, su inmueble, y al costado, en los predios linderos, van a construir un edificio. Y en la construcción del edificio, la empresa inmobiliaria busca a los vecinos y les hacen firmar unos documentos que se llaman eh, contratos de limitación de responsabilidad civil por futuros daños. Usualmente tiene ese nombre. Entonces, en buena cuenta, lo que estos contratos dicen es, la empresa inmobiliaria por un lado y Joel Chipana, vecino, por otro lado, firman el siguiente contrato con el siguiente objeto. Que todos los daños que vaya a sufrir mi inmueble, producto de la construcción de este edificio, yo voy a renunciar a iniciar acciones legales contra la inmobiliaria. Y la inmobiliaria se compromete fundamentalmente a dos cosas. Primero, a pagarme una plata, un dinero en el momento de la firma, ¿no? Y segundo, eh, cualquier daño futuro que yo vaya a sufrir, la empresa inmobiliaria se va a encargar de remediar. Entonces, se firma el documento y cuando se firma el documento, la empresa inmobiliaria inicia obra y en muchos casos los daños que genera en los predios contiguos la edificación de ese edificio son daños que afectan incluso a la estructura del inmueble vecino. Y el afectar la estructura del inmueble vecino, en muchos casos esos inmuebles vecinos se tornan inhabitables. Y entonces cuando el propietario de ese predio vecino quiere iniciar acciones legales, la empresa inmobiliaria saca este documento y dice, tú has firmado una limitación convencional de responsabilidad. Es decir, por acuerdo, por convención entre nosotros, tú te has obligado a no iniciar ninguna acción contra mí, incluso acciones penales. Por eso lo llevaba al lado o al escenario de delitos contra el patrimonio. Y entonces esta persona se ve entre la espada y la pared porque ciertamente ha firmado ese contrato. Y con el desconocimiento que tiene, pues en muchos casos ya no inicia ninguna acción penal o civil y sufre las consecuencias del daño que la empresa inmobiliaria al edificar la construcción le vaya a generar. Entonces, estos tipos de limitación convencional de responsabilidad son permitidos en la legislación civil únicamente cuando el daño se ha producido por culpa leve. ¿De acuerdo? Es decir, existe acuerdo, no solamente en la doctrina, sino también a nivel normativo, de que si es que yo firmo una limitación convencional de responsabilidad con cualquiera, y luego de ese acuerdo, de ese contrato, esta persona me genera un daño, yo no voy a poder accionar frente a esta persona cuando el daño se ha producido únicamente por culpa leve.
Si el daño se produjo por culpa inexcusable o por dolo, pese a que existen estas limitaciones de responsabilidad convencional, se tienen como inválidas o nulas. Y acá concretamente el 1986 dice, son nulos los convenios que excluyan o limiten anticipadamente la responsabilidad por dolo o culpa inexcusable, que es el sistema de responsabilidad extracontractual, que se enfoca en los daños ilícitos, ¿no? En los actos ilícitos. La mayoría de temas penales van a tener en este elemento, cuando exista o cuando preexista limitación de responsabilidad, esta es la norma que se tiene que invocar, ¿no? Porque el que ha generado el daño, ¿qué va a sacar? Va a decir, señor juez, acá hay un contrato que he firmado con la otra parte. Y en este contrato ambos hemos dicho que ante la ocurrencia futura de cualquier daño, no me va a demandar, no me va a denunciar. Aquí está el documento. Pero ese documento únicamente será válido si es que el daño se ha producido por culpa leve, es decir, por una negligencia leve. Por ejemplo, en el caso de las constructoras, vuelvo a este caso que es recurrente, si, por ejemplo, la edificación de este edificio del que estoy hablando, no se ha realizado un adecuado estudio de suelos, no se ha realizado un adecuado análisis de cuál va a ser el impacto en los predios contiguos, de manera negligente, con una negligencia grave, y se ha procedido a iniciar la obra, pues entonces estaremos hablando de la ocurrencia de un daño contra el patrimonio que se origina en una culpa inexcusable, es decir, en una negligencia grave, ¿no? Lo mismo va a ocurrir, por ejemplo, llevándolo a un tema médico. Existen muchos casos en donde hay negligencias médicas, ¿no? Y uno cuando se va a someter a una operación, firma una acta de consentimiento, ¿cierto? Entonces, en esa acta de consentimiento uno está prestando su consentimiento a un riesgo general de lo que pueda ocurrir luego o durante la intervención a la que se va a someter. Entonces, cuando se presentan daños moderados o graves, el médico que va a ser el demandado, y en este caso en la vía penal, si es que se abre instrucción en la reparación civil, siempre va a sacar este documento que es el consentimiento informado y va a defenderse y va a decir, el paciente sabía los riesgos propios de este tipo de intervención. Y ese es el mecanismo que muchos de ellos utilizan para que no se les pueda imputar una responsabilidad. Ciertamente en el plano civil, este documento que se llama limitación convencional de responsabilidad tiene peso y tiene validez únicamente cuando estamos en presencia de que el daño se produjo por culpa leve, es decir, una negligencia menor, no una negligencia grave. ¿Qué será una negligencia grave? Por ejemplo, operé, corté, luego he suturado y me olvidé un instrumento quirúrgico dentro del paciente. Ya, eso no puede ser una culpa leve. Y hemos visto casos en la televisión donde eso se ha presentado. Se han olvidado bisturís, se han olvidado tijeras, se han olvidado una serie de instrumentos quirúrgicos dentro de las personas. O por ejemplo, el otro caso, que es bastante común, ¿no? Una persona va para que le amputen una pierna, digamos la pierna derecha, por un tema de, digamos, de diabetes, para salvarlo, y terminan amputándole la pierna izquierda, ¿no? O un niño que se encuentra recién nacido y por un tema de transfusión de sangre, porque le han colocado sangre a una persona, por ejemplo, termina contrayendo SIDA. Entonces, esos casos no pueden configurarse pues como daños que obedezcan a una culpa leve. Evidentemente son supuestos de culpa inexcusable y cualquier limitación convencional de responsabilidad en ese caso no tiene ningún tipo de asidero cuando se analiza el caso ante un juez. Entonces, la reparación civil también puede tener como mecanismos de defensa estos contratos que se celebran en el foro civil, pero que en el foro penal también los presentan como prueba. Y el imputado puede decir, yo he generado un daño, es cierto, no hay reparación civil porque hay una limitación convencional que yo tengo con la víctima. Previamente hemos acordado que esta persona no me podía demandar, no me podía denunciar. Aquí está el documento, aquí está su firma. Pero con estas dos normas ya tenemos claro que esos documentos únicamente tienen validez cuando el daño se produjo por culpa leve. ¿De acuerdo? A raíz de este tema también, doctores, es importante recordar lo siguiente. En el derecho civil hay una figura
que es tremendamente útil por su naturaleza jurídica y por sus alcances, que se llama la transacción, ¿no? Muchos casos penales, digamos, incluso que ha tenido un seguimiento por parte de la prensa y la sociedad importantes, se han cerrado y se han sellado firmando transacciones entre los imputados y los familiares de las víctimas. Y entonces la pregunta que de fondo que surge ahí es, la transacción únicamente tiene como finalidad, ¿no? Haciéndose recíprocas concesiones de las partes, ¿no? Poner fin a un asunto dudoso litigioso. Y en el plano civil, el asunto dudoso litigioso está enfocado, por ejemplo, en temas de montos dinerarios por responsabilidad civil. Pero eso nada tiene que ver con la persecución del ilícito penal. Yo he visto por lo menos un par de casos en donde ha habido muertes de por medio y al final no hubo ningún imputado que vaya a la cárcel, ¿no? ¿Por qué? Porque los familiares de las víctimas transaron, celebraron transacciones y esa transacción se la mandaron a la fiscalía y el asunto quedó ahí. Y entonces la pregunta que surge para nosotros como civilistas es, oye, la transacción no tiene esos alcances. La transacción tiene un alcance estrictamente patrimonial, porque la persecución del delito se ve personificada en la fiscalía, que representa no a una parte, sino representa a la sociedad. Entonces, por el hecho de que exista un acuerdo dinerario importante, eso no significa que la fiscalía pueda renunciar a las facultades y a las obligaciones que la ley le impone. Pero lamentablemente se ven casos así, ¿no? Las familiares de la víctima o incluso la propia víctima presenta transacciones y al presentar la transacción quiere poner fin al asunto, ya estando en el foro penal. Entonces, ahí también hay que hacer una precisión sobre los alcances de la transacción. Los civilistas, y esto lo tenemos muy claro, sabemos que la transacción únicamente tiene un fin pecuniario patrimonial. No tiene un fin de que pueda tener la, digamos, la importancia o los alcances de poder limitar o eliminar la persecución del ilícito. Me refiero al ilícito penal. Entonces, ¿por qué es importante la transacción? Porque en materia de derecho civil, según el artículo 1302 del Código, la transacción tiene calidad de cosa juzgada. Y todos nosotros sabemos cuáles son los alcances de la cosa juzgada. Es decir, que esa o ese documento ya no se puede revisar en ningún fuero y nadie lo puede tocar. Y si es que alguien quiere demandar o iniciar alguna acción sobre ese mismo hecho, ciertamente la otra parte va a deducir una excepción de transacción y el juez probablemente la vaya a declarar fundada, porque al tener calidad de cosa juzgada, ya no puede volverse a analizar el fondo de lo ya acordado. Y entonces ahí nos encontramos ante estos supuestos en donde ciertamente vamos a, digamos, cuestionar los alcances de esta figura, que en el derecho civil es bastante útil, pero en el derecho penal a veces se ha utilizado de manera no idónea. No, digamos, yo creo que ahí se han cometido muchos hierros dándole un alcance que esta figura no tiene. ¿De acuerdo? Entonces, sí es importante mencionar esto también, porque en materia de reparación civil es usual en algunos casos, ¿no? Que se presenten transacciones. Y entonces el juez, su enfoque tiene que ser, bueno, yo voy a aceptar la transacción únicamente cuando esté enfocada en el monto de la reparación civil. No puedo ir más allá, pero a veces se quiere, digamos, desviar la discusión, quieren que esa transacción incluso alcance a aspectos que no le competen ya al sujeto dañado, sino que ya están en cancha de la Fiscalía, ¿verdad? Del Ministerio Público. ¿Sí? Bien. El segundo elemento, doctores, está enfocado en el factor de atribución. ¿De acuerdo? Aquí el factor de atribución va a tener una bifurcación en su concepto, porque nosotros vamos a hablar de casos en donde la responsabilidad civil va a ser subjetiva, es decir, tiene que obedecer a la existencia del concepto de dolo o culpa, o va a ser objetiva, es decir, el concepto de dolo o culpa no nos va a importar.
porque basta que el supuesto de hecho de la norma se configure para que automáticamente este segundo elemento también se vea configurado. Voy a empezar por el tema de la responsabilidad objetiva, porque esta está enfocada muchísimo más en los casos, en muchos casos de ilícitos penales. Miren, el Código Civil, cuando habla sobre responsabilidad objetiva, tiene una preconfiguración bastante clara y bastante reconocible además, ¿no? Hay una norma, por ejemplo, que es la del 1979 que hace referencia a los daños causados por animales, ¿no? Dice, si un animal causa un daño a alguien, el cuidador o el propietario del animal es responsable por el daño que ese animal ha generado, ¿no? En esa premisa que acaba de mencionar, no se menciona en ningún caso la existencia o del dolo o la culpa, sino que de frente el legislador dice, si el animal causa un daño, tú eres responsable. Entonces, ¿cómo yo identifico una responsabilidad objetiva en el plano civil para que se configure este segundo elemento? Justamente invocando la norma en donde no se hace mención al dolo o culpa. Otra norma, por ejemplo, que fija daños objetivos, responsabilidad civil objetiva, ¿no? Aquel que mediante un bien riesgoso o peligroso causa un daño a otro está obligado a indemnizar. En esa norma caben todos los casos en donde se generan daños, por ejemplo, con autos, con máquinas, ¿no? Personas atropelladas, choques de vehículos, ¿no? Cualquier tipo de daño que se vaya a generar con máquinas, con bienes que potencialmente son riesgosos o peligrosos, caen dentro de este concepto de responsabilidad civil objetiva. Es decir, no interesa que el chofer actúe con dolo o culpa, porque este segundo elemento, que es el factor de atribución, al estar ante una responsabilidad objetiva, lo único que me exige que es que el hecho real calce en el supuesto normativo. ¿Y mi supuesto normativo qué es? Aquel que mediante un bien riesgoso o peligroso causa un daño a otro está obligado a indemnizar. Entonces, manejar un vehículo a cierta velocidad es manejar un bien riesgoso o peligroso. Basta que calce en mi supuesto de hecho para que yo automáticamente dé por validada este segundo elemento que es el factor de atribución. Distinto es el caso de la responsabilidad subjetiva. En la responsabilidad subjetiva, que es la regla general, sí se exige como criterios de su configuración la existencia de dolo o culpa. Por ejemplo, la regla general en materia de responsabilidad civil por actos ilícitos es aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizar. La propia norma está exigiendo dolo o culpa. Si la propia norma está exigiendo dolo o culpa, entonces me tengo que situar en un régimen de responsabilidad civil subjetiva, porque el dolo y la culpa son conceptos subjetivos. Entonces, esa es la distinción que existe para configurar este segundo elemento que es el factor de atribución. Cuando yo tengo que plantear mi caso y también cuando el juez tiene que emitir sentencia de reparación civil, tiene que analizar también cuál es ese factor de atribución o criterio de imputación con el que la gente que ha generado el daño ha actuado. Y el juez lo tiene que identificar de manera clara. Tiene que decir, X ha actuado con dolo, X ha actuado con culpa, o en su defecto decir, X ha actuado bajo un criterio de responsabilidad objetiva, porque se configura la norma en donde no se hace mención ni se requiere dolo o culpa. Entonces tiene que haber una adecuada configuración de este elemento también, ¿no? Ahora, hay que recordar aquí, doctores, que cuando yo hablo del factor de atribución, se busca, hay que pensar siempre la distinción entre una cosa es el autor material del daño y otra cosa es el responsable, ¿no? Por ejemplo, un niño causa un daño en el vehículo del vecino. El autor material del daño es el niño, pero el responsable será el representante legal. Entonces hay que tener clara la distinción entre el autor material y el responsable, porque son dos conceptos que en algunas circunstancias pueden generar debate, ¿no? El otro caso, daños causados por trabajadores. Yo soy la empresa X
Mi trabajador es el autor material del daño, pero el responsable será la empresa, ¿no? Existe ahí esa distinción que en muchos casos se puede ver claramente diferenciada, ¿de acuerdo? Bien, ahora, cuando yo hablo de responsabilidad subjetiva, en el derecho civil tenemos fundamentalmente el concepto de dolo, que es un solo dolo, y también tenemos el concepto de culpa, que para el derecho civil la configuración de la culpa se da en tres niveles, ¿no? La culpa leve, la culpa inexcusable y la culpa profesional. La culpa profesional es la que me importa mucho porque hay un sinfín de procesos penales en donde se denuncia a profesionales de distintas ramas del saber, ¿no? Fundamentalmente, por ejemplo, ciencias de la salud, y por otro lado, estoy viendo recientemente casos con mayor frecuencia de ingenieros, ¿no? Que han elaborado un expediente técnico de manera equivocada y al elaborarlo de manera equivocada, pues han estado inmersos en procesos penales porque se han generado daños, ¿verdad? Entonces, hay una regla interesante en materia de responsabilidad eh, de culpa profesional que está contenida en el artículo 1762, ¿no? El Código Civil peruano, en su artículo 1762, va a establecer una especie de salvavidas para el profesional. Fíjense cómo se configura esto. La regla general es que aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizar. Y cuando yo hablo de culpa, puedo entender que es una culpa leve o culpa inexcusable. Esos son los dos tipos de culpa que están regulados en normas en el Código Civil. ¿De acuerdo? Yo sé que en el derecho penal hay distintos tipos de dolos y distintos tipos de culpas. Los civilistas solamente manejamos un dolo, que es el dolo voluntad, ¿de acuerdo? Y manejamos dos culpas, que es la culpa leve y la culpa inexcusable. Que haciendo una similitud, la culpa leve será una negligencia leve y la culpa inexcusable será una negligencia grave. ¿Sí? Aquí yo debo reconocer además que en materia penal los penalistas, ¿no? Los dogmáticos han llegado mucho más allá. Y no me queda duda de que esto es producto, por ejemplo, de la gran impronta y de la gran influencia del derecho alemán en el derecho peruano, porque los conceptos de dolo y culpa que se manejan en el derecho penal son mucho más profundos y han llegado a niveles mucho más específicos. En cambio, en el derecho civil, nosotros no tenemos esa influencia alemana para analizar estos conceptos de dolo y culpa, y nosotros nos hemos quedado con la influencia francesa. Y la influencia francesa de dolo y culpa es bastante general. No llega al nivel de especificidad que llega el derecho penal. Ahí hay que darle los créditos, ciertamente, al derecho penal porque han logrado un mayor entendimiento de estos conceptos, ¿de acuerdo? Por todos los tipos de dolo que ustedes tienen, por ejemplo, y los todos tipos de culpa que también han desarrollado. Pero el derecho civil solamente tenemos un dolo, voluntad y culpa leve y culpa inexcusable. Entonces, la regla general es que por dolo o culpa, tú tienes una obligación de indemnizar. Esa es la premisa, ¿de acuerdo? Pero existe un eximente, si se quiere, en los casos en los que los ilícitos se han producido por un profesional o por un técnico. Si el daño se ha producido por un profesional o por un técnico, ¿de acuerdo? Y este profesional o técnico ha actuado en una actividad de cierta complejidad, la legislación civil solamente lo va a penar, lo va a sancionar si es que el daño se produjo por dolo o culpa inexcusable. Si ese profesional o ese técnico, en el ejercicio de esta actividad de cierto riesgo, ha generado un daño por culpa leve, no es responsable civil. Por ende, no se le debería ordenar el pago de ninguna reparación civil, porque tiene un eximente de responsabilidad, porque el daño lo ha generado con culpa leve. Pero ojo, para que se configure ese salvavidas que se le otorga a este profesional, debemos actuar o ser profesional con el título a nombre de la nación, o ser un técnico con el título a nombre de la nación, más una actividad de cierto riesgo o de gran complejidad. Si es que esos dos elementos se configuran y se genera un daño,
el daño es pasible de resarcirse, solamente si se ha producido por dolo o culpa inexcusable, es decir, por dolo, por voluntad o por negligencia grave. Si ese profesional o ese técnico produjo el daño, pero el daño solamente es por culpa leve, no existe una reparación civil a la que se vea obligado. ¿De acuerdo? Entonces, evidentemente esto se va a analizar en cada caso concreto, ¿no? En derecho, por ejemplo, de culpa profesional se analiza la lex artis, ¿no? La lex artis, que es un concepto bastante conocido, que en materia penal lo utilizan muchísimo, por ejemplo, para analizar el tema de ilícitos producidos o cometidos por ejemplo, profesionales de la salud, ¿no? Porque hay todo un protocolo que se tiene que seguir. La lex artis de un cirujano, la lex artis de un médico, debe ceñirse a un protocolo de intervención que se va a analizar en el proceso específico y que dependiendo de la especialidad que tenga este médico, va a tener que acreditar que se ha cumplido. Entonces, si dentro de esa lex artis existen algunas licencias menores que se pueden pasar por alto, que podrían obedecer, por ejemplo, una culpa leve, entonces la reparación civil que se le vaya a exigir a esa persona simplemente desaparece. No estoy discutiendo el tema del ilícito penal, ¿de acuerdo? Estoy enfocándome exclusivamente en el tema de la reparación civil. Si bien es cierto, puede existir pena, una condena, ¿no? Penal, pero en el plano de la reparación civil, esa persona podría verse liberada, justamente por el artículo 1762, que le otorga una justificación, una eximente de responsabilidad civil si es que se ha generado el daño por culpa leve. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, el dolo. No se preocupen, doctores, que yo voy a enviarles estas diapositivas. Ustedes la van a tener. Al final voy a dar mis datos de contacto también para cualquier duda. No, no hay ningún problema con eso, pero vamos avanzando, ¿de acuerdo? Y bueno, esta es la responsabilidad objetiva que mencionaba, ¿no? Fundamentalmente se enfoca en situaciones de riesgo, situaciones de ventaja, ¿no? Eh, Acá es importante también recordar algunos casos, ¿no? Yo recuerdo mucho un caso en donde una minera, y esto, las mineras usualmente hacen esto, ¿verdad? Cuando uno va a entrar a mina, te hacen firmar una serie de papeles, una serie de documentos. Y entre esos documentos está una asunción de responsabilidad por los daños que uno pueda sufrir, ¿no? Esa asunción de responsabilidad que uno firma para entrar a esta mina, nuevamente se rige bajo las normas que he mencionado hace unos momentos, que se vinculan a la limitación convencional de responsabilidad. Y muchos de esos acuerdos que uno firma para entrar a una serie de minas, de campamentos mineros, quiebran y van en contra de esta norma. Entonces, entras a campamento, sufres un daño. Y la empresa minera se lava las manos y dice, bueno, tú firmaste tu responsabilidad, asunción de riesgo por lo que te pueda ocurrir, así que, digamos, yo no soy responsable frente a los daños que tú has sufrido. Y se lavan las manos y incluso ese contrato, ese documento lo presentan en el proceso penal, ¿no? Para tratar de desvirtuar la responsabilidad que estas empresas y sus directivos y sus trabajadores tienen. Entonces ya tenemos súper claro que ese contrato, que ciertamente es un contrato, solamente tiene validez cuando el daño se produjo por culpa leve. Si el daño fue por una negligencia grave o un dolo, ese documento no tiene ninguna validez. La norma es clara al estipular su nulidad, ¿de acuerdo? Su nulidad o su invalidez. ¿Sí? Entonces, situaciones de riesgo, ¿no? Otro ejemplo concreto, estos juegos de expedición, ¿no? Juegos de alta montaña o estas actividades deportivas que suponen un gran riesgo, ¿no? Para subirte o para participar de estos juegos te hacen firmar un documento de exoneración de responsabilidad, ¿no? Yo lo viví hace 3 semanas. Hay un parque en Ica, me parece, que es flotante, es como un circuito donde hay, es como una islita flotante, entonces tú tienes que entrar ahí, pasas unas pruebas y juegas. Entonces, antes de entrar, te hacen firmar ese eximente de responsabilidad. Entonces, muchos comercios y muchas actividades económicas
tienen esa limitación de responsabilidad que te la hacen firmar, pero no todas ellas son válidas, justamente por lo que acabo de explicar hace unos minutos, ¿de acuerdo? Hay una limitación convencional válida, pero la mayoría no la es, ¿sí? Bien, el tercer elemento, me quedan 40 minutos de clase. El tercer elemento está enfocado en el nexo causal o en la relación de causalidad. ¿De acuerdo? Eh, este tercer elemento se enfoca en la vinculación que tiene que existir entre el agente responsable y el hecho que genera el daño. ¿De acuerdo? Ese es el concepto básico para entender la relación de causalidad, ¿no? El responsable con el hecho que ha generado el daño, ¿no? Entonces, se tiene que imputar al responsable el hecho, ¿no? Ilícito, y se tiene que establecer la entidad de las consecuencias perjudiciales del hecho que se traducen en un daño, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay que distinguir algunas cosas, ¿no? Eh, Primero hay que entender que no necesariamente el hecho que genera el daño le corresponde al responsable. Voy a poner un ejemplo. Imagínense ustedes que yo estoy manejando por la Costa Verde tiene 3 carriles. Yo estoy yendo por el carril del medio, ¿de acuerdo? Estoy manejando a la velocidad que la ley me permite manejar y al costado derecho tengo otro vehículo que también está yendo a la misma velocidad y estamos respetando la normativa de tránsito. De pronto, por mi carril izquierdo, viene un carro a toda velocidad y me cierra. Es decir, se mete, que está en el carril 3, se mete a mi carril, el carril 2, y yo por evitar impactar con ese vehículo, voy a hacer un giro brusco a la derecha y voy a impactar con el carro que estaba en el carril 1. En ese ejemplo se va a verificar lo que acabo de decir hace un momento, que es necesario distinguirlo, porque el autor material del daño soy yo. Es decir, yo he generado el hecho que ha producido el daño en el auto y en el conductor del carril 1. Pero la causa, por eso se llama relación de causalidad o nexo causal, la causa no la tengo yo. La causa la tiene el vehículo del carril 3 que intempestivamente a una velocidad no permitida me ha cerrado el paso, se ha metido en mi carril y a razón de eso yo he tenido que hacer un giro brusco. Entonces, no necesariamente el autor material del daño será el responsable civil, el responsable que tenga que pagar la reparación civil. En este ejemplo que les estoy dando, tranquilamente se puede configurar una denuncia que va a tener que ser analizada por un juez penal y va a configurarse un ilícito, ¿no? Esto además, doctores, es bastante común, porque existe infinidad de casos en donde quien es el autor material del daño no tiene la causa, sino la causa se origina en un tercero. Pero el problema está en que tú no puedes identificar al tercero, ¿no? Esto lo vemos, por ejemplo, en muchísimos accidentes de tránsito. Cuando se entrevista al que ha generado el autor material, le dice, él es casi, a ver, él muchas veces dice, me han cerrado la vía, ¿no? O un motociclista se ha metido y por no atropellar al motociclista yo he tenido que girar y por eso he chocado, ¿no? O un peatón ha cruzado la pista de manera intempestiva y yo he tenido que girar a la derecha y por eso he chocado con el otro vehículo. Pero cuando le preguntas, ¿y quién es esa persona? El autor material no sabe decir quién es. Y entonces en un proceso, como sabemos, la prueba es la que habla, no los dichos, ¿no? 1000 dichos no hacen una prueba, ¿cierto? Aunque en el Perú estamos, lamentablemente, parece que la regla es inversa, ¿no? Mientras más personas hablen, ya, sí, se forma un rumor, miente que algo queda y fiscalía entra y va con todo y al final no hay nada, ¿verdad? Y eso lo estamos viendo en muchísimos casos en donde injustamente se ha dado prisiones preventivas y hasta ahora no tiene nada la fiscalía, ¿no? No tiene nada, no tiene nada. Literalmente han pasado años de años y no tienen nada. Yo no soy penalista, soy abogado, ¿de acuerdo? Y a mí me preocupa muchísimo digamos, esa administración de justicia digamos, de televisión, ¿no? De las masas. Las masas finalmente son las que están condenando, las que están
en muchos casos presionando a los administradores de justicia para que ordenen lo que la mayoría quiere ver, ¿no? Estamos en un ajusticiamiento de las masas, de la televisión, ¿no? Y eso es bastante preocupante, porque nos puede pasar a todos, nos puede pasar a todos literalmente. O sea, uno no está aquí, no tiene corona, ¿no? Entonces, nuevamente, diferenciar el autor material del sujeto en el cual recae la causa. La causa, doctores, es la que se tiene que identificar a efectos de imputar responsabilidad. ¿De acuerdo? La causa es el hecho que va a generar el daño. A veces entre la causa y el daño existen varios hechos, una seguidilla de hechos, pero la causa se tiene que identificar de manera plena, ¿no? En el ejemplo que estoy poniendo, primero que viene la causa, que es que me cierran. Luego de la causa viene otro hecho. ¿Ese hecho qué es? Que yo voy a girar a la derecha. Y luego de eso recién se produce el daño. Entonces yo en el proceso puedo defenderme y puedo decir ciertamente que la causa no reside en mi persona, sino en un tercero. ¿Ok? Entonces hay que identificar ese concepto de causa en, digamos, en su máxima representación. ¿De acuerdo? Ahora, también puede existir una concausa. La concausa es la presencia de causas en dos sujetos de derecho distintos, dos o más sujetos de derecho distintos, que va a generar la ocurrencia del daño. Esto, por ejemplo, se ha apreciado en casos recientes, donde, por ejemplo, ha habido delitos contra la identidad sexual, indemnidad sexual. Varias personas han violado a una persona y ciertamente ahí no tenemos una causa, sino tenemos varias causas que van a generar ese daño y evidentemente van a generar responsabilidad civil en todos ellos, porque han cometido un ilícito que evidentemente va a generar una reparación civil, pero en donde se ha presentado una concausa, es decir, la existencia de más de una causa. ¿Ok? Ahora, así como en la antijuricidad, así como en la antijuricidad nosotros hemos estudiado que existen tres causas de justificación, ¿verdad? Tres supuestos en donde se quiebra antijuricidad o ilicitud, ¿verdad? Uno, ejercicio regular de un derecho. Dos, legítima defensa. Tres, estado de necesidad apremiada. Si yo verifico uno de esos elementos, quiebro antijuricidad y se cae el proceso, se cae la reparación civil. ¿De acuerdo? En esa misma línea existen tres elementos que van a atacar o van a permitir que se rompa la causalidad, ¿no? Algunos autores lo denominan a estos tres elementos supuestos de fractura del nexo causal. Es decir, el demandante va a analizar nexo causal, Joe Chipana es responsable, pero el demandado, o en este caso el denunciado, cuando se esté discutiendo reparación civil, va a decir un momentito, yo tengo un supuesto que va a quebrar causalidad. Y si logro quebrar causalidad, no hay causalidad. Y si falta un elemento, que es la causalidad o el nexo causal, se cae todo. La misma lógica que con antijuricidad. Antijuricidad tiene tres balas de plata, causalidad tiene tres balas de plata también. Entonces, estos tres elementos están configurados por estas tres figuras, ¿no? Caso fortuito, fuerza mayor, uno. Dos, hecho determinante de un tercero, ¿no? Y tres, hecho de la propia víctima. ¿De acuerdo? Voy por el primero. Este concepto de caso fortuito fuerza mayor, en primer lugar, hay que decir que para la norma, caso fortuito y fuerza mayor son lo mismo. No hay una definición que diga uno se origina en esto y el otro se origina en lo otro, no. Caso fortuito fuerza mayor es lo mismo. Puedes llamarlo de manera conjunta o puedes decir simplemente caso fortuito, puedes decir fuerza mayor. Legislativamente es lo mismo. Pero dogmáticamente tiene una distinción, porque el caso fortuito se origina en situaciones en donde no interviene el hombre. Por ejemplo, desastres naturales. Tienes un caso fortuito evidente. Y la fuerza mayor se va a originar en situaciones donde sí intervenga el hombre. Por ejemplo, la dación de una norma que te impide realizar determinada acción. Entonces, los franceses decían actos de Dios, actos del hombre, para hacer una distinción entre caso fortuito y fuerza mayor. Pero el Código Civil, la norma civil los trata como sinónimos, es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces no hay que complicarnos, si la norma dice es lo mismo, no hay que entrar a disquisiciones.
Lo que sí hay que decir, doctores, es que para que se configure un supuesto de caso fortuito fuerza mayor, necesitamos que el hecho que se va a invocar como caso fortuito fuerza mayor cumpla con tres requisitos de manera conjunta. Si falta alguno de estos requisitos, yo no puedo decir que es caso fortuito fuerza mayor. Y los requisitos son que el hecho sea extraordinario, sea imprevisible y sea irresistible. De los tres elementos, el talón de Aquiles del caso fortuito de la fuerza mayor es la imprevisibilidad. Porque hoy por hoy prácticamente todo es previsible, ¿no? Alguien dice, los terremotos. Ya, pero por ejemplo los japoneses dicen, oye, nosotros tenemos sensores de ocurrencia de terremotos grandes que nos dicen con 3 a 5 minutos de anticipación cuándo va a ocurrir un terremoto. 3 a 5 minutos, que es un montón de tiempo, que salvarían vidas, ¿no? Nosotros recuerdo que teníamos una alerta de sismos, ¿no? Que creo que hace algunos meses se inauguró, creo que no funcionó bien o no sé si está funcionando, y creo que tenía un rango de 15 segundos de alerta previa a la ocurrencia del sismo, que es prácticamente es nada, ¿verdad? Entonces hasta los terremotos se pueden prever, pero por esos minutos de antelación, ¿de acuerdo? Entonces, la figura del caso fortuito y fuerza mayor hoy se encuentra en una grave crisis, porque nuevamente prácticamente todo es previsible. Y si prácticamente todo es previsible, nosotros no podríamos invocar alguna figura, algún hecho como un caso fortuito o fuerza mayor, ¿no? Se viene el fenómeno del niño, por ejemplo. Ya sabemos, estamos ahora en septiembre, sabemos que viene el fenómeno del niño, ¿no? La pregunta es, ¿qué se está haciendo para contener ese fenómeno? Me parece que muy poco, me parece que muy poco. Yo viajo mucho a dar conferencias, a dar charlas, también por algunos clientes que tengo fuera de Lima, y no veo que hagan gran cosa. Y cuando converso con la gente, con los taxistas, me dicen, no se está haciendo absolutamente nada, pese a que existe un presupuesto. Entonces, falta una capacidad de gasto ahí para poder hacer lo que se necesita hacer, ¿no? Muchos dicen que este fenómeno va a ser brutal por lo menos para nosotros, ¿no? Espero que no sea así, pero bueno, ya sabemos cómo estamos, ¿no? Entonces, caso fortuito o fuerza mayor tiene esos tres elementos. ¿De acuerdo? Falta uno de esos elementos, no hay caso fortuito o fuerza mayor. Si logro configurar caso fortuito o fuerza mayor, rompo la causalidad y si rompo ese nexo causal no hay responsabilidad, no hay pago de reparación. Luego están los casos del hecho determinante de un tercero, que se utiliza mucho en accidentes de tránsito, ¿no? Muchos dicen, no, me ha cerrado, un conductor ha pasado por la vía y me ha cerrado, yo no tengo la culpa de esto, ¿verdad? Y el tercer supuesto que rompe también causalidad es el hecho de la propia víctima. Y esto también en materia penal se utiliza muchísimo, ¿no? Casos, nuevamente, accidentes de tránsito. La víctima la atropella. Ya, cuando se analizan los hechos, la víctima tenía a 5 metros un paso peatonal. No utilizó el paso peatonal. Cruzó por la pista. Y el cruzar por la pista fue absolutamente negligente, una pista, una vía de alto tránsito, además, donde los vehículos van a una velocidad considerable, y producto de eso fue atropellada, y esta persona al final termina denunciando al chofer del carro y al dueño del vehículo. Entonces, cuando se analiza reparación civil, el chofer y el dueño del vehículo evidentemente van a invocar este supuesto, hecho propio de la víctima. Me parece que en derecho penal también hay una figura que se vincula a este tipo digamos, de defensas de fondo, ¿verdad? Entonces, la configuración es más o menos la misma, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos estos tres supuestos en donde puedes quebrar nexo causal y por ende no habrá pago de reparación civil alguna porque estamos en presencia, digamos, de estas eximentes, de estos supuestos de ruptura de causalidad. ¿De acuerdo? Bien. Y finalmente, en los 30 minutos que me queda, exactamente 30 minutos, voy a referirme al daño. Y el daño, no me queda ninguna duda, que es el elemento que cuando se está en un proceso tiene una singularidad que se parece muchísimo a la del plano penal, porque en el plano penal se habla mucho de la prueba. Y cuando uno va a hablar del daño, también se tiene que analizar la prueba, salvo con una excepción que la voy a explicar al final, ¿no? Primero hay que entender que cuando nosotros vamos a enfocarnos en el daño,
El daño en un concepto elemental es la modificación de un estado que causa un perjuicio. Ese es un concepto básico del daño, ¿no? Modificar un estado o modificar una situación fáctica que va a generar un perjuicio. Porque también puede haber modificaciones de un estado que generan beneficios, con lo cual no hablaríamos de un daño, ¿cierto? Vamos a hablar siempre que el daño, como concepto, exige un perjuicio, ¿de acuerdo? Pero no cualquier perjuicio, sino un perjuicio que tiene que ser probado por regla general. Y hay situaciones, como por ejemplo el daño moral, en donde no se tiene una prueba. Y aquí es el punto en donde yo voy a llamar a reflexión, porque en muchos casos, y casos emblemáticos incluso en los que el Estado es parte, si se quiere, perjudicada, se generan daños evidentemente patrimoniales que se pueden probar, y eso no hay ninguna duda, pero en estas sentencias penales también se hacen referencias a daños no patrimoniales, a daños morales. Y estos daños morales no tienen un criterio de cuantificación objetivo. Y al estar ante este supuesto, nos vamos a enfrentar en algunos casos a medidas absolutamente arbitrarias que no tienen ninguna motivación y que van a ordenar el pago de reparaciones civiles que no necesariamente se condicen con la realidad de los hechos, ¿no? Entonces, aquí sí hay que hacer una precisión. Yo desde mi palestra civil lo tengo que decir porque lamentablemente falta una rigurosidad en la motivación de algunas sentencias que ordenan pagos por daños morales a favor del Estado, que no tienen ni pies ni cabeza. Parece que han soltado un monto al aire y ese es el monto que se quiere cobrar, ¿verdad? Cuando no existe prueba, ni siquiera prueba indiciaria de que ese daño moral se ha visto representado. Pero sobre eso voy a ir al final, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, recordemos, doctores, que el derecho civil, cuando hace referencia al daño en su concepto civil como elemento de la responsabilidad civil, solamente ha regulado cuatro tipos de daño, ¿de acuerdo? El daño emergente, el lucro cesante, el daño moral y el daño a la persona. No hay más tipos de daño, ¿de acuerdo? Esos son todos los tipos de daño que se encuentran regulados por la norma civil, ¿de acuerdo? Y si eso es así, entonces tenemos que tener claro cómo es que se va a configurar estos casos en donde vayamos a analizar cada uno de estos tipos de daño y para eso voy a entrar a conceptualizar cada uno de ellos porque quiero detenerme un poquito más de tiempo en el tema de la probanza y la cuantificación, ¿de acuerdo? Que eso es lo que me importa mucho. Miren, a ver, el daño patrimonial en sus dos vertientes, daño emergente y lucro cesante, se conceptúa de esta forma, ¿no? El daño emergente es la pérdida económica material o directa. Por ejemplo, por ejemplo, eh, desfalcar un municipio. Me he robado 2 millones de soles y no lo he destinado a lo que debía destinarse y me he apropiado ilícitamente de ese monto. Ciertamente hay un daño, evidentemente patrimonial, pero es un daño directo, materialmente comprobable, porque he agarrado 2 millones de arcas públicas y eso lo he utilizado para fines que no corresponden. Entonces el daño emergente ahí claramente se va a ver configurado. No hay discusión sobre eso. Falta tanto en la caja. Tú tenías acceso a esa información al poder manipular esos montos, esos fondos. Entonces el daño emergente se configura en ese quantum. No hay discusión. ¿De acuerdo? O en casos, por ejemplo, de accidentes de tránsito, ¿no? Se perdió mi vehículo, me chocaste y el vehículo quedó destrozado y ya no lo puedo utilizar más. Ok, el daño emergente, el daño directo será lo que ese vehículo valía al momento del siniestro. Daños contra el patrimonio, ¿no? Me robaron toda mi casa, celulares, laptops, televisores, artefactos. ¿El daño emergente cuál es? La sumatoria del valor de todos esos electrodomésticos. ¿De acuerdo? Sobre eso no hay mayor comentario que hacer, porque es de fácil verificación, ¿no? El lucro cesante, en cambio, al margen de ser un daño patrimonial, se tiene que regir bajo las reglas
de la economía y la contabilidad. Es decir, solicitar un lucro cesante no puede prescindir en ningún caso de una pericia, porque el lucro cesante, al ser una ganancia frustrada, tiene como requisito sine qua non la preexistencia de una proyección económica. Y la proyección económica, doctores, no la hacemos los abogados. Yo sé que los abogados nos pueden encantar hacer muchas cosas, pero eso no lo hacemos los abogados. Porque en esa proyección económica se utilizan fórmulas, se utilizan variables, se utilizan circunstancias enfocadas en el caso concreto que van a determinar que determinados bienes o activos tengan un valor o fluctúen en su valor en el tiempo. Eso no lo conocemos nosotros, eso lo hará un economista. De hecho, hay estudios especializados en Lima, los grandes estudios, que tienen oficinas de economistas que proyectan estos montos. Y tienen economistas de planta que están trabajando proyectando daños, proyectando lucros cesantes. Por ejemplo, en materia de arbitraje internacional, los lucros que se plantean en estos arbitrajes CIADI o estos arbitrajes, el típico caso, por ejemplo, Rutas Lima, del que se está hablando muchísimo hace poco, evidentemente exige una pericia económica que va a determinar un monto y ese monto es el que se va a discutir en ese arbitraje como un lucro cesante, como una ganancia frustrada. Y el demandante tiene una ganancia frustrada por X y el demandado evidentemente no va a aceptar esa ganancia frustrada por X, sino también presentará su pericia económica en donde el lucro cesante sea Y. Entonces, si bien es cierto, el lucro cesante está dentro del concepto del daño patrimonial, en ningún caso podemos aceptar que se reclame este monto sin la preexistencia de una pericia económica. Todo lo demás es, ¿no? Como dirían, digamos, puro humo, porque esto se tiene que sustentar en normas económicas, en ecuaciones, en números, en operaciones matemáticas. ¿De acuerdo? Y cuando el demandante proyecta su lucro cesante, utiliza variables. Por ejemplo, va a utilizar las variables A, B, C. Y el demandado va a utilizar sus propias variables también, X, Y, Z. Entonces, es evidente que ambas pericias van a dar resultados distintos. No puede dar el monto igual, porque son variables que van a determinar una conclusión diferente. Ahí es donde el juez tiene que hacer un análisis, por ejemplo, y poder conciliar. Por ejemplo, en muchos casos en arbitrajes que yo lo he visto, el juez dice, tú tienes estas variables, demandado tú tienes estas variables. Pónganse de acuerdo en tres variables y sobre esas tres variables yo voy a ordenar una prueba de oficio, porque ambas pericias me están dando montos abiertamente distintos. Y es evidente porque están utilizando pericias distintas, variables distintas. Entonces se tiene que llegar ahí a un acuerdo de variables para que un tercero imparcial, un perito, que lo nombre en este caso el tribunal arbitral, determine a cuánto asciende el lucro cesante. ¿De acuerdo? Ahora, me queda también súper claro, doctores, que en materia de ilícitos penales, fundamentalmente cuando se persigue ilícitos o delitos contra el patrimonio, en muchos casos también se analiza este tema del lucro cesante. Y he visto con mucha curiosidad, por decirlo menos, que en algunas ocasiones se presumen lucros cesantes. Y eso no puede ser. O sea, el juez no es perito económico para determinar un lucro cesante. ¿Sobre la base de qué motivación podría ordenar un lucro cesante si él no conoce esta ciencia económica, contable, que te permite conocer estas ecuaciones y proyectar estas ganancias frustradas? No resiste el menor análisis. Ahí hay un problema también, ¿no? Ahí hay un tema, un gran tema de debate. Entonces, doctores, el lucro cesante es lo mismo que una ganancia frustrada. Ahora, aquí también hay que hacer una distinción que no es menor, porque no es lo mismo lucro cesante que ingresos dejados de percibir. Cuando uno le preguntan, ¿qué es el lucro cesante? Yo he escuchado muchas respuestas, incluso en exámenes de grado, incluso de maestría, en donde he sido jurado, en donde le preguntas, ¿qué es el lucro cesante? Dicen, son las ganancias dejadas de percibir. Voy a explicar esta diferencia, que es un concepto enteramente económico. Lo voy a explicar con un ejemplo
de un bien escaso hoy por hoy. Voy a hablar de limones, ¿de acuerdo? Es un elemento, es un ejemplo elemental, pero estoy seguro que les va a servir mucho. Imagínense que yo hoy en la mañana tengo 100 soles en mi bolsillo y con 100 soles necesito hacerlos trabajar y voy a comprar 100 limones. Cada limón me cuesta un sol. Voy a vender cada limón a 2 soles. Entonces voy a comprar los 100 limones, me voy a la puerta de un mercado y voy a vender cada limón a 2 soles. Al término del día yo voy a tener 200 en mi bolsillo. ¿De acuerdo? Cuando yo voy a analizar estos conceptos, tengo que identificar y decir lo siguiente. 200 han sido mis ingresos. Eso es lo que he ingresado a mi bolsillo. Pero 200 no ha sido mi lucro, no ha sido mi ganancia. Mi ganancia ha sido 100. Entonces, ¿qué será el lucro cesante? El lucro cesante es el resultado de los ingresos menos los costos. ¿Mis ingresos cuántos son? Al término del día, 200. ¿Cuántos son mis costos? 100, porque he comprado con 100 soles limones. El resultado, 200 menos 100, me da el concepto de lo que es el lucro cesante, que es la ganancia que yo he tenido en ese día. Entonces, cuando alguien plantea como lucro cesante los ingresos dejados de percibir, evidentemente está planteando un monto inflado, porque a ese monto inflado tú le tienes que deducir todos los costos. Si no deduces los costos, no puedes hablarme de un lucro cesante. Me estás hablando de ingresos. Y los ingresos no son materia resarcible en el derecho de la reparación civil, la responsabilidad civil. Solamente lo es la ganancia frustrada. Pero la ganancia frustrada obedece a una pericia que ha proyectado económicamente, matemáticamente, esa o ese lucro que no se ha percibido. Entonces, mucho cuidado con eso ahí. ¿De acuerdo? Luego tenemos en la clasificación de daño no patrimonial el daño moral y el daño a la persona. El daño moral es la afectación interna, ¿no? Que es el padecimiento psicológico, es el dolor, la aflicción, el pesar, ¿no? El sufrimiento que tiene la persona y que tiene una vinculación directa con el aspecto mental, con el aspecto psicológico, ¿no? Acá surge una pregunta que en materia penal no se encuentra debidamente analizada en muchas sentencias. Nuevamente hay un deber de falta de motivación. Y está enfocada, doctores, en si las personas jurídicas, como el Estado, pueden sufrir daño moral. Porque si el concepto de daño moral es el sufrimiento, es el dolor, esa es la aflicción, el pesar que tiene una persona natural, la persona jurídica es una ficción. La persona jurídica es una creación del ser humano, ¿no? Es una entelequia, no tiene realidad física, realidad legal la tiene. Entonces, si la persona jurídica no tiene realidad física, ¿cómo podría sufrir un daño moral? Entonces, para resolver esta interrogante hace algunos años, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia importantísima y en esa sentencia se hacía la pregunta, el artículo 2 de la Constitución Política del Perú enumera una serie de derechos. La mayoría o todos esos derechos los puede gozar una persona natural. Entonces el Tribunal Constitucional dijo, de esa lista del artículo 2, ¿qué derechos también puede gozar una persona jurídica? Y en eso analizó uno a uno, hizo un tas con tas y sacó en esa sentencia una serie de derechos de los cuales la persona jurídica también puede ser pasible, puede ser sujeto, puede gozar. Entre esa lista de derechos, doctores, se encontraba el derecho al honor y a la buena reputación. Entonces, las personas jurídicas también pueden sufrir un daño moral si es que se vulnera este derecho al honor y a la buena reputación. ¿De acuerdo? Entonces, vía interpretación, Tribunal Constitucional reconoce a las personas jurídicas algunos derechos. Algunos de esos derechos no son patrimoniales, sino son de índole, digamos, reputacional subjetivo. Y cuando se vulnera esos derechos, tú puedes demandar daños morales que esa persona jurídica ha podido sufrir. ¿De acuerdo? Entonces, el concepto de daño moral se ha ampliado. ¿De acuerdo? Para llegar hasta estos parámetros que se están estableciendo. Ahora, y luego tenemos el daño a la persona. El daño a la persona es el daño a la integridad física, ¿no?
huesos rotos, escoriaciones, ¿no? Hematomas, sangrados, toda la afectación al aspecto físico del sujeto calza dentro del concepto de daño a la persona. ¿De acuerdo? Esto sobre todo se ve en ilícitos contra la integridad física, ¿no? Identidad sexual inclusive, todo lo que tenga que ver con afectaciones a la integridad del propio sujeto. Ese es el daño a la persona. ¿Sí? Bien. Ahora, hay que hablar de la cuantificación, ¿no? El tema de la cuantificación tiene algunos problemas. Concretamente, voy a referirme al lucro cesante, que ya lo he adelantado, y también al daño moral, ¿no? Miren, acá tengo un ejemplo. La cuantificación del daño emergente, ya lo dije, simplemente es la sumatoria de los daños directos. No hay nada más que hacer ahí. Sumas todo ese conjunto de daños directos, ese es tu daño emergente. Se acabó. ¿De acuerdo? En el lucro cesante está el problema justamente porque exige la presencia de pericias. Y las pericias no todas van a ser iguales. Y acá también hay un debate de fondo, porque existen pericias hechas a la medida, como si fuesen un traje, como si fuesen un terno, ¿verdad? Si yo contrato un perito y el perito me bota un resultado y me dice, oye, en verdad por lucro cesante no mereces nada, ¿ustedes creen que yo voy a presentar esa pericia al proceso? No tiene ningún sentido, pues. Entonces se cuestiona mucho la fiabilidad de las pericias porque en muchos casos se hacen a la medida. El propio proponente de la pericia dice, más o menos yo estoy evaluando en este monto, así que encárgate tú con tus números y sácame un monto aproximado al que yo quiero. Y lamentablemente se juega así, ¿de acuerdo? Se juega así. Entonces, como existen esas pericias a medida, también existen contrapericias que puedan plantearse a medida. Y cuando el daño del lucro cesante es de 100, en esa contrapericia, por ejemplo, yo puedo hacer manipulando variables, que la pericia no sea, que el lucro cesante no sea de 100, sino sea de 5. Entonces ahí nos encontramos en un problema porque el juez tiene que resolver sobre la base de pruebas que las partes van a presentar al caso. Y si tengo una prueba que me dice 200 y una prueba que me dice 5, voy a encontrarme en un gran problema porque primero yo no sé de pericias. Yo soy abogado, soy juez, yo no soy economista. Claro, en la audiencia tendré que convocarlos y hacer el cross-examination, ¿no? La oralización de las pericias, la presentación de las pericias y lo que venga, pero igual yo como juez me podría haber confundido, ¿no? Ahí, por ejemplo, ciertamente y de manera muy directa debería aplicarse la prueba de oficio, que me parece que en el fuero penal, cuando se habla de reparación civil, no es muy utilizada. Y ese también es otro gran defecto cuando se analiza el concepto de reparación civil. Porque nuevamente, yo he visto doctores en muchos casos donde no hay motivación y eso afecta seriamente el sistema, todo el sistema de administración de justicia, porque claro, estamos enfocados en la libertad del sujeto, pero el ámbito patrimonial también es importante. O sea, metes a la cárcel y quiebras el patrimonio de la persona y ordenas un pago de una reparación multimillonaria sin ningún tipo de motivación. Y ahí no solo estás afectando a la persona que va a ir a la cárcel, sino también estás afectando a toda su familia, porque estás dejando en absoluto desamparo a la familia de esta persona. Haya cometido o no haya cometido el ilícito, a mí lo que me interesa es que exista una mínima motivación. Ese es el estándar que por el que uno tiene que luchar. Entonces, si yo me encuentro con una sentencia en donde de plano tienes una justificación de 2 párrafos y de plano te ordenan el pago de $500,000 como reparación civil a favor del Estado, y en 2 párrafos me estás justificando $500,000, cuando el juicio de responsabilidad, como dije, es una técnica que pasa por verificar cada uno de los elementos que estoy explicando en esta sesión. Y en estas sentencias ni siquiera están explicados los 4 elementos. Entonces, ¿de qué administración de justicia me estás hablando si el aspecto patrimonial lo pones en un segundo lugar, te enfocas en la pena, pero patrimonialmente estás afectando no solamente al imputado, sino a todo su entorno familiar? Entonces, ahí también existe
Y no solamente estoy hablando a favor de las personas que están dentro de los procesos penales, sino sobre todo también a favor del Estado, porque las entidades evidentemente sufren daños que exigen una reparación civil, pero no existe un mínimo estándar de motivación en los montos que se ordenan. O a veces la entidad pública sufre un daño cuantioso y la reparación civil es enana. Entonces, está para ambos lados la flaqueza del análisis de este tema, que me parece que no es un tema menor, ¿no? Entonces, el lucro cesante, digamos, tiene estos problemas, ¿no? Por ejemplo, esta es una fórmula, ¿no? Que la saqué, no la voy a explicar porque demoraría un par de horas, por lo menos, para explicarles esta fórmula que tengo acá. La saqué de un arbitraje, de un caso que yo fui parte de un tribunal. Pero bueno, son conceptos económicos que nosotros nos demoramos a entenderlos, pero tuvimos que llamar a una audiencia bastante larga para que nos expliquen cómo es que se calcula el valor de un activo sobre estas variables que se discutían en este caso, ¿no? Entonces, este es el nivel al que se tiene que llegar. Si vamos a hablar de un lucro cesante, de una cuantía importante, lo mínimo que se tiene que hacer es un trabajo delicado y recontra especializado sobre por qué es que tú estás proyectando esta ganancia frustrada en estos términos y con esta cuantía, ¿no? No es decir simplemente, más o menos calculo que el lucro cesante es tanto y lo suelto. No, 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 eso no resiste el mayor análisis, ¿no? Ahora, en el caso del daño moral, también existe otro problema. Y acá hay que decirlo, el daño moral, doctores, no se cuantifica, no se puede cuantificar. El daño moral se estima. Hay una estimación del daño moral. No hay una cuantificación porque no se rige bajo los parámetros de lo patrimonial, sino simplemente hay un acercamiento a lo que ese daño puede significar. ¿De acuerdo? Y aquí hay que hacer la distinción entre el daño moral de las personas naturales y el daño moral de las personas jurídicas, porque ciertamente en ambos casos no estamos hablando de lo mismo. ¿De acuerdo? La premisa es que lamentablemente no existe un parámetro objetivo para determinar un daño moral. Me refiero a su estimación patrimonial, económica. No tenemos nosotros un régimen objetivo para fijar un daño moral. ¿De acuerdo? Y como no tenemos un criterio objetivo, lamentablemente en muchas sentencias la arbitrariedad es pan de cada día. Entonces, por ejemplo, en el caso de personas naturales, ¿no? Eh, Se deja a una persona en un estado de invalidez permanente y los montos por daño moral que se otorgan son irrisorios, 10.000, 15.000, 20.000 soles. Y esa persona va a estar postrada toda su vida en una cama, ¿no? Mala praxis médica, por ejemplo, típico supuesto. Entonces, el daño moral no lo puedes cuantificar, lo estimas y botas unos montos mínimos, ¿no? Yendo a personas jurídicas, ¿no? Ilícitos en donde el Estado es sujeto pasivo, se otorgan montos por daño moral, que cuando el caso es mediático, curiosamente, el monto es brutalmente alto. Cuando el caso no es mediático, curiosamente, el monto es mínimo, ¿no? Entonces, acá estamos hablando también de una eh, criminalización del propio concepto de la reparación, porque no tenemos una regla estándar que pueda determinar cuánto es lo que se tiene que otorgar en cada caso específico. Y eso sin ninguna duda, lo que origina es una inexistencia de predictibilidad. Y nosotros sabemos que un sistema de administración de justicia que quiera ser serio exige como uno de sus requisitos la predictibilidad. Porque si no vamos a caer en el mundo de las arbitrariedades y las arbitrariedades permiten que frente a casos similares, en un caso se diga A y en otro caso se diga Z. Frente a casos en donde la persona no tiene que ir a afrontar el juicio en libertad, vaya a afrontar el juicio en prisión. Cuando no tiene ningún sentido que esa persona vaya a prisión, ¿no?
Y esto lo vemos de manera muy frecuente, ¿no? Las salas, por ejemplo, de alguna manera limpian esa mala tarea de primera instancia, en donde en primera instancia se ordena prisiones preventivas por doquier, ¿no? Y las salas son las que están levantando las prisiones preventivas. Y es curioso, por lo menos, enfocarlo en los casos mediáticos, en donde pasan años y la fiscalía no puede plantear un caso lo suficientemente fuerte como la población pensaba que era en sus inicios. De repente nunca existió caso. Ese es el mensaje que están dando. Y a mí me da muchísima pena, porque no, la justicia no se puede manosear en ese sentido, pues, ¿no? Entonces, tenemos este problema, autores, en cuanto al daño moral, ¿de acuerdo? Voy terminando con esto. Hubo un pleno jurisdiccional civil en donde se hizo una pregunta a los jueces vinculado precisamente en este caso al daño moral. La pregunta que se hizo es si el daño moral se debe presumir o si el daño moral se debe probar. Y si se prueba, a través de qué medios de prueba se tiene que realizar, ¿no? Ciertamente este pleno únicamente sirve para los daños morales de personas naturales. Por ejemplo, un daño moral por una violación. ¿El juez tiene que exigir prueba a la víctima o el juez tiene que presumir el daño moral? Porque la tesis de la presunción también se utiliza. Entonces, en estos casos, ¿qué prueba vas a pedir? El juez tiene que presumir la existencia de un daño moral. Es una violación, ¿no? Pedirle prueba a esa víctima sería revictimizarla, porque tendría que pasar por todo un proceso psicológico al término del cual se debe emitir un certificado por los daños morales que esta persona ha podido sufrir. Completamente innecesario, ¿no? En cambio, en otros casos, sí, por ejemplo, se podría pedir algún tipo de prueba, ¿no? De repente en situaciones frente a la integridad física que puedan representar algún tipo de trauma y que este trauma vaya a tener una escalada que pueda impedir que esta persona pueda realizar una serie de actos, entonces ahí de repente una pericia psicológica o psiquiátrica podría ser una prueba para probar, con redundancia, un daño moral, ¿no? Entonces, la regla es que los daños morales se tienen que probar fundamentalmente con pericias médicas, y de manera excepcional se pueden presumir. Ahora, esto llevándolo a las personas jurídicas como sujetos pasibles del daño moral, no se tiene claro el parámetro que se tiene que utilizar para fijar un daño moral, por ejemplo, a favor del Estado, cuando es sujeto pasivo de un ilícito penal, ¿no? Me parece que hay intentos de Corte Suprema para establecer algunas pautas, pero no necesariamente han fijado o han puesto los puntos sobre las sillas para poder determinar cuál es el criterio que se tiene que seguir en estos casos, ¿no? Y en ese sentido, pues hay una tarea pendiente que hacer, ¿no? Porque la jurisprudencia, si bien es cierto, ayuda muchísimo en estos temas, no necesariamente da las respuestas a todos los casos, ¿verdad? Bien, son las 8:30. Yo tengo que entrar a dictar otra clase ahora mismo a las 8:30, en un rato más. Así que les agradezco a todos por vuestra atención. He visto que hay más o menos casi 50 conectados. Gracias a Ejeput también por la oportunidad de poder exponer estas ideas frente a ustedes. Y solamente concluyo señalando que nuevamente la reparación civil se tiene que analizar, se tiene que fijar, se tiene que determinar con las reglas de la responsabilidad civil, que es derecho civil. Si bien es cierto, la discusión de este tema se realiza en el foro penal, eso no significa que no se pueda observar o se deje de lado la aplicación de estos criterios, que además son, digamos, aceptados de manera uniforme en la Corte Suprema, en la Sala Civil, ¿no? Ahí tienen ustedes mis datos de contacto. Yo siempre encantado de poder absolver alguna duda o alguna pregunta. Siempre además estoy subiendo en mis redes material sobre el área que me convoca, o también veo arbitrajes y contrataciones públicas. Así que tienen mis datos de contacto ahí, y seguramente si nos agregamos en estas redes, yo voy a estar encantado de poder mantener la comunicación con ustedes. Si tienen alguna duda también me pueden escribir y yo con el mayor gusto les voy a responder.